Bienvenidos a nuestro canal del Centro Espírita Hacia la Perfección. Sean todos bienvenidos. Los invitamos a dar un me gusta a todos los videos que tenemos subidos en el canal y a suscribirse presionando en la campanita para recibir las notificaciones de los videos que subimos cada semana. Hola Giselle, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alejo. Bienvenidos todos a una emisión más de esta serie de charlas que forman parte del eje temático de pérdidas de seres queridos. En el día de hoy estaremos abordando el reencuentro espiritual con nuestros seres queridos, cómo se da ese reencuentro. Y no tan solo vamos a estar abordando el reencuentro espiritual, ¿no? Sino también qué sucede con el tema del reencuentro entre aquellos que quedan y aquellos que partieron. Vamos entonces a dar comienzo a este encuentro, a esta charla, invitándolos a todos ustedes a que podamos unir nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, que podamos sentir que nuestras almas se entrelazan y se elevan para ir al encuentro con el Padre Celestial, con Dios, con el amado Maestro Jesús y los espíritus buenos que se acercan en estos momentos, a quienes les vamos a pedir, les vamos a solicitar, como siempre lo hacemos, su amparo, su guía, su inspiración y por sobre todas las cosas, el consuelo y el fortalecimiento para nuestras almas. Pedimos que nos acompañen también cada uno de nuestros espíritus guías por el transitar en estos temas que son tan sensibles, tan delicados, para que podamos comprenderlos, estudiarlos, analizarlos y sentir que nuestras almas están acompañadas por esos espíritus amorosos que nos sostienen en estas pruebas, en estas expiaciones de la vida que a veces se tornan tan difíciles. Vamos así a dar gracias a la espiritualidad superior por esta posibilidad de estar reunidos en nombre de Dios y de Jesús. Que así sea. Que así sea. Bueno, la verdad que estamos muy pero muy contentos de poder estar compartiendo estos estudios, este estudio que estamos realizando, esta invitación, y vamos a comenzar con la presentación del día de hoy, yendo a un libro muy pero muy bueno, basado justamente en la psicografía de nuestro querido Divaldo Pereira Franco y de la mentora Johanna de Angelis. Este libro, Plenitud, es un libro que trae muchísimo esclarecimiento también para muchas cuestiones de la vida terrenal. Y nos dice Juana que la muerte, por ignorancia de la vida, ha sido a través de los milenios una causa de inimaginables sufrimientos, la desencadenante de tragedias y de desconsuelo interminable, y que todo fenómeno biológico que tiene comienzo, naturalmente cesa. Todo lo que nace en el ámbito físico se interrumpe y se transforma y por lo tanto muere. No existe un plazo ni un determinismo absoluto de tiempo. Depende de innumerables razones que el ciclo comenzado concluya. Por consiguiente, la muerte es inevitable y el sufrimiento que ella genera es apenas el resultado de una mala interpretación de los objetivos de la vida. Y el apego a la forma transitoria que se descompone produce la perturbación emocional y sugiere la idea de que todo se ha consumido, de que no queda nada más como finalidad de la existencia humana. Entonces, ahora vamos a profundizar justamente este pensamiento que nos trae y nos acerca nuestra querida mentora Johanna de Angelis.
En cierto modo, nos dice Juana, esta circunstancia es el resultado de una educación, de una formación cultural materialista, aunque tenga el disfraz de espiritualista. Las personas se relacionan con las corrientes religiosas sin que exista un vínculo emocional, ni la profundización racional de su contenido. Y ante tal comportamiento, la muerte se les presenta como la gran destructora de proyectos, anhelos y realizaciones. Ahora vamos a analizar el reencuentro con los seres queridos. Y nos dice justamente Allan Kardec, indagando a la espiritualidad mayor, le hace la siguiente pregunta. ¿El espíritu encuentra de inmediato a quienes conoció en la tierra y que murieron antes que él? Esta es una gran inquietud que todos poseemos y que nos preguntamos, ¿a dónde fue ese ser querido? Si lo perdimos definitivamente, si va a estar allí en la tierra y se va a descomponer su cuerpo físico, si tiene un alma, si no la tiene, hacia dónde fue esa alma, en qué lugar va a estar alojada o va a estar en qué condiciones, en fin, tantas preguntas que nos surgen como seres normales, como seres humanos que somos, y que muchas de esas preguntas no tienen respuestas ante la ciencia, ante la religión, pero la espiritualidad mayor, a través de la tercera revelación de Dios, nos acercan justamente todos estos dilemas, todas estas preguntas filosóficas que nos van a estar esclareciendo y nos responden de la siguiente manera. Y nos dice que sí, según el afecto que sentían por ellos y el que ellos sentían por él, a menudo acuden a recibirlo a su regreso al mundo de los espíritus y lo ayudan a desprenderse de las envolturas de la materia. Fíjense qué importante esto es muy pero muy importante, porque nosotros somos seres individuales. Pensamos de que a veces estamos solos en el mundo, más allá de que tenemos familiares, que tenemos amigos, en fin, depende de las circunstancias, ¿no? Pero siempre vamos a tener algún tipo de compañía. Pero muchas veces en nuestras vidas y algunas vivencias en particulares nos llevan a sentir la soledad profunda. Imagínense para un alma que deja su cuerpo, ese espíritu en el mundo espiritual, ¿cómo se va a sentir? Se va a sentir desamparado, se va a sentir en soledad y la angustia de una situación que desconoce. Pero fíjense el amor que allí nos está justamente, nuevamente tenemos la compañía y el amor que Dios nos brinda a través de espíritus que están justamente cumpliendo una función que es la de recibirnos cuando llegamos al mundo espiritual. Y nos dicen que también encuentran a muchos que había perdido de vista durante su estancia en la tierra. Entonces aquellos que nosotros hemos olvidado, cuando retornamos al mundo espiritual, allí volvemos a tener un reencuentro. Y qué inmensa alegría. Porque imagínense un compañerito, una compañerita de la escuela primaria, del jardín, que tal vez no nos cruzamos más en la vida terrenal, y encontrarnos en el mundo espiritual, reconociéndonos como espíritus. Debe ser bellísimo, debe ser una sensación que nos llena el alma, y ni hay que hablar de los reencuentros con nuestros familiares, que se anticiparon a la partida hacia el mundo espiritual. Y terminamos concluyendo con esta parte que nos dice en la pregunta 160, que dice que ve a los que están errantes y a los que se encuentran encarnados los va a visitar. Entonces allí podemos, una vez que nosotros pasamos todo el proceso de haber dejado el cuerpo físico, la turbación, que lo vamos a ver en el día de hoy, el espíritu va teniendo cada vez más plenitud de sus facultades, del dominio de su espiritualidad, y puede justamente viajar a visitar a esos seres que están encarnados o desencarnados.
Veamos ahora también el reencuentro con seres queridos en el instante de la muerte, pero ahora desde el punto de vista que nos trae esta científica con la que venimos abordando diferentes casos y diferentes temas en relación a la pérdida de seres queridos, que es Elizabeth Kubler-Ross. Ella nos dice que en esta segunda etapa os dais cuenta también de que nadie puede morir solo. Cuando se abandona el cuerpo, se encuentra en una existencia en la cual el tiempo ya no cuenta, o simplemente ya no hay más tiempo, del mismo modo en que tampoco podría hablarse de espacio y de distancia tal como los entendemos, puesto que en ese caso se trata de nociones terrenales. Entonces, lo primero que hace Elizabeth Kubler-Ross para que comprendamos lo que nos va a contar es comprender que en el mundo de los espíritus no se habla del tiempo, del espacio y de la distancia como lo hacemos aquí en la Tierra. Esto ella lo dice con fundamentos científicos en base a sus investigaciones, de muchos testimonios que a lo largo de muchos años ha recopilado de diferentes personas que partieron al mundo espiritual, otras que tuvieron esa experiencia cercana a la muerte, y en fin va recabando esta información. Nosotros también podemos verlo en las obras fundamentales de la doctrina espírita, donde también nos habla de la noción de, del tiempo, ¿sí? Que nos dice que justamente es una cuestión muy terrenal la forma en que nosotros medimos el tiempo, porque en otro planeta un día, por ejemplo, no duraría la misma cantidad de horas. Entonces son conceptos relativos a aquellos que están encarnados en el plano físico de la Tierra. Pero en el mundo espiritual estos conceptos se desvanecen. Y veamos lo que sucede. Nos trae justamente un ejemplo que dice que si un joven norteamericano muere en Vietnam y piensa en su madre que reside en Washington, la fuerza de su pensamiento atraviesa esos miles de kilómetros y se encuentra instantáneamente junto a su madre. En esta segunda etapa ha dejado de existir, pues, la distancia. Son muchos los seres vivientes que han experimentado tal fenómeno, que se manifestaba de improviso cuando ellos tomaban conciencia de que alguien que vivía lejísimos se encontraba, sin embargo, muy cerca, junto a ellos. Y al día siguiente de ese hecho, recibían una llamada telefónica o un telegrama, informándoles que la persona en cuestión había fallecido en un lugar a cientos o miles de kilómetros de donde ellos se encontraban. Es obvio que estas personas poseen una gran intuición, pues normalmente no se tiene conciencia de tales visitas. Así es justamente este ejemplo que nos trae la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que nosotros podemos comparar la gran similitud con las propuestas filosóficas de la doctrina espírita. Recordemos que la doctora Kubler-Ross era una mujer de ciencia y que todos los estudios los hizo justamente con la rigurosidad de todas las metodologías habidas y conocidas por la ciencia. Vamos ahora a continuar hablando sobre el reencuentro con seres queridos desencarnados. Elizabeth Kubler-Ross nos dice: en esta segunda etapa, también os dais cuenta de que ningún ser humano puede morir solo, y no únicamente porque el muerto pueda visitar a cualquiera, sino también porque la gente que ha muerto antes que vosotros y a la que amasteis os espera siempre. Y puesto que el tiempo no existe, puede ocurrir que alguien que a los 20 años perdió a su hijo, al morir a los 99 puede volver a encontrarlo, aún
como un niño, puesto que para los del otro lado, un minuto puede tener una duración equiparable a 100 años de nuestro tiempo. Fíjense que el reencuentro se da en esa misma forma física que tenía ese niño al desencarnar y luego de haber transcurrido un montón de años. Entonces, esto tiene que ver también con que justamente el espíritu que está en la patria espiritual muchas veces se presenta a ese ser querido que retorna a la patria espiritual de la manera en que éste lo recordaba o lo había visto por última vez, para que le sea más fácil reconocerlo, para que la situación sea menos estresante. Vamos a analizar ahora que los ángeles de la guarda y a los espíritus protectores, familiares o simpáticos, de la mano justamente de Allan Kardec. Y Kardec pregunta: ¿hay espíritus que se apegan a un individuo en particular para protegerlo? Veamos qué nos dicen los espíritus superiores. Dicen que sí, el hermano espiritual es el que llamáis espíritu bueno o genio bueno. En ciertas religiones también es conocido como el ángel de la guarda. Justamente esta respuesta la vamos a encontrar en la 489 del Libro de los Espíritus. Y vuelve a repreguntar Kardec diciendo: ¿qué se debe entender por ángel de la guarda? Y responden los espíritus superiores: el espíritu protector de un orden elevado. Entonces aquí tenemos que hacer una pequeña distinción, vamos a hacer una llamada, una pausa, para analizar esto que hemos aprendido. Es importante tener en claro que nuestra escala evolutiva, nuestro grado evolutivo es de espíritus imperfectos. Esto ya lo hemos estudiado en videos anteriores, cuando presentamos las obras fundamentales de la doctrina espírita y los fundamentos básicos de la doctrina espírita. Y si ustedes recuerdan, allí nosotros hablábamos de que hay mucha variedad dentro de la escala espiritual. Entonces, nosotros estamos posicionados como espíritus imperfectos. Nunca puede ser nuestro espíritu guía, nuestro ángel de la guarda, un espíritu inferior a nosotros. Dios quiere que siempre tengamos el buen consejo y la compañía de ese espíritu protector, pero tiene que tener un grado moral más elevado que nosotros. Entonces eso nos va a dar la garantía de que vamos a hacer justamente este emprendimiento, esta vida que vamos a llevar terrenal, con la seguridad de que vamos a estar con la compañía de un espíritu que nos va a dar buenos consejos. Esto es muy importante para tenerlo en cuenta, porque hay veces que uno malinterpreta o no toma justamente los recaudos necesarios para poder analizar estas cuestiones. Vamos a continuar con el estudio sobre los ángeles protectores. La misión de un espíritu guía es la de un padre para con sus hijos: conducir a su protegido por el camino del bien, ayudarlo con sus consejos, consolarlo en las aflicciones, sostener su valor en las pruebas de la vida. Y el espíritu protector está pegado al individuo desde el nacimiento de éste hasta la muerte, y con frecuencia lo sigue después de la muerte en la vida espírita, e incluso durante muchas existencias corporales, porque esas existencias no son más que fases muy cortas en relación con la vida del espíritu. Entonces vamos a hacer esto teniéndolo bien en cuenta, que nuestro espíritu protector, nuestro espíritu guía, ya está en la planificación de nuestra bajada a la tierra, al mundo terrenal. En esa proyección, en esa justamente planificación, Él ya nos está haciendo compañía, Él ya fue asignado a uno de nosotros, y luego va a estar con nosotros por todo este plazo, que pueden ser varias existencias.
Entonces, miren qué rol importantísimo que cumple este espíritu, que es, por lo general, un espíritu bueno o un espíritu muchísimo más elevado que nosotros. Pregunta Allan Kardec: cuando estemos en la vida espírita, ¿reconoceremos a nuestro espíritu protector? Sí, porque con frecuencia ya lo conocíais antes de encarnar. Entonces no tenemos de qué preocuparnos, porque apenas volvamos, retornemos a la patria espiritual, dejemos nuestro cuerpo físico, su apariencia, su voz, sus consejos nos van a resultar familiares porque ya habíamos estado en contacto con él. Y algo que tenemos que tener también muy presente y que es una pregunta recurrente para aquellas personas que recién empiezan a conocer la doctrina espírita, es una pregunta que siempre está dada, que es repetitiva en muchos casos, y nos dicen lo siguiente: que quieren saber el nombre de su espíritu guía, de su ángel de la guarda. Esto no nos va a conducir a ningún progreso, no nos va a conducir a ningún dato útil, porque lo importante que nosotros ya sabemos, porque la doctrina espírita nos está revelando esto justamente, es de que el espíritu que nosotros tenemos asignado como protector es un espíritu elevado, ¿sí? Es un espíritu elevado. Y vamos a ver ahora que esta idea del espíritu guía no es una idea tan solo de los espiritistas, sino que también ha sido comprobado por Elizabeth Kubler-Ross. Lo que la Iglesia enseña a los niños pequeños sobre su ángel guardián está basado en estos hechos, ya que está probado que cada ser viene acompañado por seres espirituales desde su nacimiento hasta su muerte. Cada hombre tiene tales guías, lo creáis o no. Y el que seáis judío, católico o no tengáis religión, no tiene ninguna importancia, pues este amor es incondicional, y es por eso que cada hombre recibe el regalo de un guía. Mis niños pequeños los llaman compañeros de juego, y desde muy temprano hablan con ellos y son perfectamente conscientes de su presencia. Luego van al colegio y sus padres les dicen: ahora ya eres mayor, ya vas al colegio, no hay que jugar más a esas chiquilladas. Así se olvida uno que se tiene compañeros de juego hasta que se llega al lecho de la muerte. De este modo ocurrió con una anciana, que al morir me dijo: ahí está de nuevo. Y sabiendo yo de lo que ella hablaba, le pedí que me participara lo que acababa de vivir. ¿Sabe usted? Cuando yo era pequeña, él siempre estaba conmigo, pero lo había olvidado completamente. Al día siguiente, moría contenta de saber que alguien que la había querido mucho la esperaba de nuevo. Y nos dice que hay una doctrina que por su encanto y su dulzura debería convertir a los más incrédulos, la doctrina de los ángeles de la guarda. Pensar que siempre tenéis cerca a esos seres que son superiores a vosotros, que siempre están allí para aconsejaros y sosteneros, para ayudaros a esclarecer la escarpada montaña del bien, que son amigos más seguros y abnegados que las amistades más íntimas que alguien podría tener en esta tierra. ¿No es esa una idea muy consoladora? Esos seres se encuentran allí por orden de Dios. Él los ha puesto cerca de vosotros y allí permanecen por amor a Él, cumpliendo a vuestro lado una bella aunque penosa misión. En efecto,
donde quiera que estéis, el ángel de la guarda estará con vosotros. Cárceles, hospitales, antros del vicio, soledad, nada os separa de ese amigo al que no podéis ver, pero cuyos más tiernos impulsos y sabios consejos siente y escucha vuestra alma. Esto nos dice Allan Kardec en el Libro de los Espíritus. Vamos a una pregunta más de nuestro querido maestro Allan Kardec, donde pregunta: ¿los espíritus protectores que adoptan nombres conocidos son siempre realmente los de las personas que llevaban esos nombres? Y aquí vamos a ver la respuesta, y nos dice que no, sino espíritus que les son simpáticos y que suelen venir por orden suya. ¿Os hace falta nombres? De modo que ellos toman uno que os inspire confianza. Vosotros, cuando no podéis cumplir una misión en persona, enviáis a otro que actúe en vuestro nombre. Y nos dice Elizabeth Kubler-Ross: en general sois esperado por la persona a la que más amáis. Siempre la encontraréis en primer lugar. En el caso de los niños pequeños, de 2 o 3 años, por ejemplo, cuyos abuelos, padres y otros miembros de la familia aún están con vida, es su ángel de la guarda personal quien generalmente los acoge, o bien son recibidos por Jesús u otro personaje religioso. Y dice Elizabeth Kubler-Ross que yo nunca he tenido la experiencia de que un niño protestante en el momento de su muerte haya visto a María, mientras que ella es percibida por numerosos niños católicos. Aquí no se trata de una discriminación, sino de que son esperados en el otro lado por aquellos que tuvieron para ellos la mayor importancia. Después de realizar en esta segunda etapa la integridad del cuerpo y después de haber reencontrado a aquellos a los que más se ama, se toma conciencia de que la muerte no es más que un pasaje hacia otra forma de vida. Vamos a hablar ahora del reencuentro con seres queridos. En este punto en especial, el reencuentro que se da durante el momento del sueño. Veamos en qué consiste. Pregunta Allan Kardec: ¿durante el dormir descansa el alma tanto como el cuerpo? Y nos responden: no, el espíritu nunca está inactivo. Durante el dormir, los lazos que lo unen al cuerpo se relajan, y puesto que el cuerpo ya no tiene necesidad de él, el espíritu recorre el espacio y entra en relación más directa con otros espíritus. Por lo tanto, el sueño, la etapa del sueño, donde esos lazos con el cuerpo físico se aflojan y el espíritu tiene más libertad, puede entrar en contacto con seres que ya han partido a la patria espiritual. Y es ese un momento de posibilidad de reencuentro con los seres queridos que ya partieron. Y en la pregunta 402, Kardec consulta a la espiritualidad superior de cómo podemos juzgar la libertad del espíritu durante el dormir. Y los espíritus superiores dicen que el dormir libera en parte el alma del cuerpo. Cuando dormís, vuestra alma se halla momentáneamente en el estado en que se encontrara de manera definitiva después de la muerte. Eso debe enseñaros una vez más a no temerle a la muerte, puesto que morís todos los días conforme a las palabras de un santo. A causa del dormir, los espíritus encarnados están siempre en relación con el mundo de los espíritus. Entonces, esta posibilidad que Dios prevé, en que nosotros en el momento en que estamos descansando del cuerpo físico, eso tiene un doble beneficio, tiene una doble razón. Primero, para que nuestro cuerpo físico descanse, el cuerpo biológico, y luego para que el espíritu
se libere momentáneamente por unas horas para retomar fuerzas para volver luego al amanecer o luego del descanso a justamente el trajín y a la vida corporal, que es un gran desgaste para cada espíritu. Entonces, fíjense que en esos momentos, en esos lapsos de desprendimiento momentáneo, allí aprovechamos en la etapa del sueño para reencontrarnos con seres espirituales. Y de esos seres espirituales, muchas veces tienen que ver con seres queridos que ya partieron y que nos volvemos a reencontrar. Y también nos reencontramos con nuestra familia espiritual, que no están reencarnados, que no reencarnaron en este mundo y que ellos nos aguardan allí en el mundo espiritual, porque hay una gran familia que nos espera en el mundo espiritual. Así que vamos aprendiendo cada vez más cosas, ¿no, Giselle? Esto de ir sumando temas, de ir sumando conocimiento, nos abre una gran perspectiva. Y creo que lo más lindo de todo esto, no sé si te parece, es justamente que hay una gran esperanza. Se abre una ventana, una puerta de esperanza, de fe y sobre todas las cosas, donde había dolor, empieza a haber alegría. Empieza a haber otra sensación, una sensación de consuelo y de dulzura. Así es. Y ahora prestemos mucha atención a estas sabias palabras, esta especie de consejos que a continuación nos da la doctora Ross. Una de las reacciones, nos dice, ante la muerte de un ser querido es la necesidad de una señal de vida, del hijo que se fue, por ejemplo. Queremos tocarlo una vez más, ver su sonrisa, escuchar su voz, pero sobre todo necesitamos saber que está bien y que no se siente solo como nosotros. Una madre cuyo hijo murió en Navidad tuvo un hermoso sueño en la víspera del cumpleaños de este, nos cuenta la doctora Ross, y en octubre del siguiente año. En el sueño, madre e hijo estaban juntos. Ella le dijo que después de todo no se había ido, a lo que él respondió que se había ido, pero que no estaba solo. Mientras más empeño pongan los padres en ver o sentir a su hijo muerto, menos probable es que lo consigan. Los verdaderos sueños sobre un hijo fallecido no suelen tenerse hasta semanas o meses después del óbito, cuando los padres comienzan a recuperarse de la dolorosa pérdida y a dormir las primeras noches tranquilas. ¿Vieron esto que justamente la doctrina espírita nos revela? La doctora Ross nos vuelve a ratificar. Esto nos parece muy pero muy rico para darnos cuenta que la ciencia, la religión, pero sobre todo nuestra espiritualidad empiezan a unirse, a transitar el mismo camino, el camino de la verdad espiritual. Las familias que han tenido tiempo de prepararse para la muerte inminente de un niño pueden sobreponerse mejor, puesto que han pasado casi todo el duelo durante los últimos meses o semanas de la vida del hijo, y por eso pueden ver a su ser querido en sueños mucho antes. Entonces no podemos hablar de un plazo determinado, pero vemos que tiene mucha relación con el hecho de haber tenido tiempo de transitar ese duelo, de poder asumir esa separación momentánea con ese ser querido, de encontrar un poco de tranquilidad, para que entonces, por ejemplo, este reencuentro durante los sueños pueda producirse. Muy importante este testimonio que nos trae la doctora Ross desde la ciencia. Vamos a ver ahora el reencuentro con seres queridos que tienen que ver con el reencuentro durante el sueño. Y vamos a ver un caso más.
nos dice que en días así, semanas o quizás meses después del funeral, la llegada de un compañero del colegio puede ser el mejor regalo para una familia que ha perdido a su hijo. Y un niño llamó al timbre de la señora L y le pidió permiso para seguir jugando a la pelota en el patio, como hacíamos antes. Decía este niño. Dios mío, con qué alegría le dijo que sí esa mamá. Al poco tiempo llegaron otros compañeros de clase y pronto estuvo en la cocina preparando refrescos y meriendas y recordando alegremente momentos pasados. Un día tengo que decirle a Rick que me salvó la vida haciendo eso. No sé cómo se le ocurrió. Aconsejé a la señora L que se lo dijera ese mismo día, que no lo pusiera para el día siguiente, puesto que quizás al otro día no tendría la oportunidad. Cuando lo hizo, Rick le explicó de la manera más natural del mundo que había sido su hijo, ya desencarnado, quien le había dicho que era hora de volver a jugar en el patio. Sonriendo tímidamente, agregó que se limitaba a hacer lo que le había dicho su amigo ya desencarnado, su viejo amigo, que lo visitaba de vez en cuando en sus sueños. Increíble, ¿no? Estos testimonios que vienen a confirmar todas las enseñanzas que los espíritus superiores le han dejado a Allan Kardec a través de las preguntas que este querido maestro le formulaba para conocer cómo eran las relaciones entre el mundo material y el mundo espiritual. Vamos a analizar ahora la comunicación con los seres queridos que partieron. Esto es un tema central dentro de la pérdida de los seres queridos. Pregunta Kardec, ¿qué pensar de la opinión de las personas a quienes las comunicaciones de ultratumba les resultan una profanación? Y nos dicen los espíritus superiores, no puede haber profanación cuando existe recogimiento y cuando la evocación se hace con respeto y honestidad. Prueba de ello es que los espíritus que os aprecian acuden con placer, están felices de que los recordéis y de comunicarse con vosotros. Habría profanación en caso de que eso se hiciera con frivolidad. La posibilidad de entrar en comunicación con los espíritus es un muy grato consuelo, puesto que nos proporciona los medios de conversar con los parientes y amigos que dejaron la tierra antes que nosotros. Mediante la evocación los atraemos, están a nuestro lado, nos escuchan y nos responden. Por decirlo así, ya no existe separación entre ellos y nosotros. Nos ayudan con sus consejos, nos dan testimonio de su afecto y de la alegría que experimentan porque los recordamos. Para nosotros es una satisfacción saber que son felices, enterarnos por ellos mismos de los detalles de su nueva existencia, así como adquirir la certeza de que nos reuniremos con ellos cuando llegue el momento de nuestro regreso. Y pregunta Kardec, ¿la pérdida de los seres queridos que amamos no es una de las que ocasionan las penas más legítimas por tratarse de una pérdida irreparable e independiente de nuestra voluntad? Y nos dicen que esa causa de pesar alcanza tanto al rico como al pobre. Es una prueba o expiación, y la ley es común a todos. No obstante, es un consuelo el que podáis comunicaros con vuestros amigos por los medios de que disponéis, hasta que tengáis otros más directos y más accesibles a vuestros sentidos. Vamos a mencionar ahora los espíritus a los que se puede evocar. Podemos evocar a todos los espíritus, sea cual fuere el grado de la escala espírita al que pertenezcan,
a los buenos tanto como a los malos, a los que dejaron la vida poco tiempo atrás y a los que han vivido en las épocas más remotas, a los que fueron hombres ilustres tanto como a los más desconocidos, a nuestros parientes y amigos, y también a los que nos son indiferentes. Sin embargo, esto no significa que en todos los casos quieran o puedan responder a nuestro llamado, independientemente de su propia voluntad o de la autorización proveniente de un poder superior que podría serles denegada. Es posible que se vean impedidos de hacerse presentes por motivos que no siempre nos es dado a conocer. Y extrayendo justamente estos pasajes del libro de los médiums, nos dicen que, para resumir a partir de lo que acabamos de expresar, se deduce que la facultad de evocar a cualquier espíritu no implica para ese espíritu la obligación de ponerse a nuestra disposición. Aquí es muy importante entender esto, que no es un juego, la evocación, la comunicación con el mundo espiritual, y que él puede acudir en una determinada ocasión, pero no en otra. Y así como un medium o con un evocador que le agrade y no con otro, que puede decir lo que desee sin que sea obligado a manifestar lo que no quiere, que puede retirarse cuando así lo crea conveniente. Aquí vemos que muchas personas, hombres de ciencia, que han querido justamente estudiar los fenómenos mediúmnicos, las comunicaciones mediúmnicas, muchas veces no han tenido la suerte o la posibilidad de poder comprobar una comunicación mediúmnica. No habían comunicaciones. ¿Y esto por qué sucede a veces? Es porque no es el momento ni el lugar, y muchas veces los que están allí presentes no tienen por qué recibir algún tipo de manifestación. Entonces ahí nos damos cuenta de que cuando hay una comunicación seria, una reunión mediúmnica preparada, con medios preparados, formados, así nos damos cuenta que muchas veces puede que no haya alguna comunicación, pero eso no implica de que no hayan espíritus, ¿sí? Entonces hay que estudiar, hay que formarse, y eso lo brinda justamente el estudio sistematizado que van a encontrar en cada centro espírita. Y por último nos dice Kardec que por causas que dependen o no de su voluntad, puede dejar repentinamente de concurrir, aunque lo haya hecho con asiduidad durante algún tiempo. A raíz de los motivos expuestos, cuando se desea llamar a un espíritu por primera vez, es necesario preguntar al guía protector si la evocación es factible. Entonces, aquí nosotros, después de terminar de ver este video, no nos vamos a poner a hacer evocaciones ni a hacer ningún tipo de comunicación, porque, como bien decimos, es muy importante tener conocimiento, tener una preparación, una formación, porque hay que tratar justamente de tener comunicaciones espirituales serias, ¿sí? Y esto lo decimos de forma pausada porque muchas veces parece que entra por un oído y sale por el otro, y después vienen las complicaciones. Pero no vamos a caer en esta cuestión fantasiosa o que nos presentan terrorífica, Hollywood o las películas y todo eso, que uno va a estar invocando o evocando y van a aparecer el diablo. Bueno, esas cuestiones no son tan así, ¿sí? En caso de que no lo sea, el guía por lo general nos va a estar exponiendo los motivos. Ese guía es protector de ese espíritu, que puede ser un espíritu inferior, un espíritu imperfecto, no importa, o sea, va a aparecer el espíritu. Nosotros en las comunicaciones tenemos que respetar el espíritu que se está manifestando, pero siempre es conveniente estar con la protección de los guías espirituales. Eso nos van a dar mucha, pero mucha certeza y directrices que nos van a dar seguridad. Así que a tenerlo en cuenta. No es soplar y hacer botella, como dice el refrán.
Vamos a explicar ahora de qué se trata ese momento de turbación espírita que ocurre inmediatamente después de la desencarnación. Allan Kardec pregunta: ¿el alma, cuando deja el cuerpo, tiene de inmediato conciencia de sí misma? ¿Será que ese espíritu que partió, ese ser querido que partió inmediatamente, tiene conciencia de sí mismo y está en plenitud de sus facultades para comunicarse con nosotros? Y nos contestan: conciencia inmediata no es la expresión adecuada. El alma permanece algún tiempo en estado de turbación. Y profundizando en el libro El cielo y el infierno, en su segunda parte del capítulo primero, nos dicen que los espíritus superiores nos informan que durante la transición de la vida corporal a la vida espiritual se produce otro fenómeno muy importante, que es el de la turbación. En ese momento el alma experimenta un embotamiento que paraliza momentáneamente sus facultades y neutraliza al menos en parte sus sensaciones. Hemos visto en relatos de experiencias y comunicaciones de Ernesto Bozano en videos anteriores, donde justamente recuerdan que caían como presos de un sueño. ¿Lo recuerdan? Si no lo vieron, los invitamos a que vayan a nuestro canal y ver justamente el eje temático de pérdida de seres queridos, y en el mundo espiritual van a encontrar allí esos dos ejes temáticos donde hay muchos casos que trae justamente Ernesto Bozano. Y continuamos con el tema del libro del cielo y el infierno, que nos dice que es como si estuviera en un estado de catalepsia, de modo que el alma casi nunca es testigo consciente del último suspiro antes de partir al mundo espiritual. Decimos casi nunca porque en algunos casos el alma puede estar consciente, como en breve veremos. Así pues, la turbación puede ser considerada el estado normal en el momento de la muerte. Su duración es indeterminada y varía entre algunas horas y varios años. Todo esto, ¿qué es lo que va a darle justamente el grado de esta turbación? Si va a ser prolongada, si va a ser profunda, ¿qué es lo que lo va a estar dando? Ahora vamos a analizar justamente ese motivo. ¿Cuál es el motivo por qué se produce esta turbación, a veces muy pronunciada? A medida que se libera, el alma se encuentra en una situación comparable a la de un hombre que despierta de un sueño profundo. Sus ideas son confusas, vagas e inciertas. Ve como a través de una niebla. Poco a poco se le aclara la vista y recupera la memoria. Ese despertar, con todo, varía según los individuos. Sobre todo, varía en función de su evolución espiritual. También tiene mucho que ver con los apegos materiales que tenemos, tanto a las cuestiones de la vida terrenal, como la comida, los objetos de valor, todo ese apego que incluso puede llegar a ser también el dinero, las posesiones materiales. Esto hace que al alma le cueste más despertar en el mundo espiritual y volver en plena conciencia y recuperar todas esas facultades del espíritu con total plenitud. Todo va a depender de qué tan desmaterializada se encuentra esa alma, de qué tan evolucionada está, de si conocía o no esta posibilidad de continuar vivo cuando moría el cuerpo físico. Por eso es muy importante también que podamos conocer y estudiar la doctrina espírita para estar más preparados al regreso al mundo espiritual. Continuemos ahora con más enseñanzas y consejos de la doctora Ross. Nos explica la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que nos dice que quiero añadir algo sobre el hecho de buscar una prueba de supervivencia. Muchos padres están tan desesperados que pagarían cualquier cosa
por un mensaje de su hijo muerto. Visitan médiums, se hacen predecir el futuro y no reparan en gastos ni viajes en pos de esa señal. Aquí vamos a hacer justamente esta reseña importante, que mediums no significa que es espiritista. Medium puede ser un medium natural que tuvo sus facultades toda su vida, pero nunca pisó un centro espírita o nunca tuvo en sus manos el libro de los mediums, el libro de los espíritus, y se comunica con los espíritus. Eso se llama mediunidad natural, innata. Pero la diferencia que hay, y que es muy relevante y que hace mucha diferencia en comparación con uno con el otro, el medium espírita. El medium espírita tiene una formación seria, una formación de años, donde allí sí va a marcar una gran diferencia, y no vamos a entrar en esos terrenos justamente como los que está mencionando la doctora Kubler-Ross. Por sobre todo porque todas las prácticas mediúmnicas dentro del centro espírita están guiadas por la moral cristiana, explicada y profundizada en el Evangelio según el espiritismo, donde nos explica cuál es la conducta que debemos tener con nuestro prójimo, con Dios y para con nosotros mismos. Y es muy importante esto de no caer en este tipo de abusos. Y nos dice la doctora Ross: pero esos padres tienen los mismos dones que los llamados mediums. Si mantienen la serenidad, si confían, si están dispuestos a aceptar lo que se les da y dejan de buscar recursos externos, encontrarán ayuda y se sentirán aliviados al tener la certeza de que volverán a ver a sus hijos. Entonces hay que tener paciencia, esperanza, serenidad, confianza. Hay que transitar el duelo, la aceptación. Todo esto es importante para que las personas que perdieron a un ser querido estén en condiciones psicológicas de poder entrar en contacto con ese ser sin que se produzcan mayores perturbaciones, tanto en las personas que perdieron ese ser querido, como también en el ser que volvió a la patria espiritual. Pensemos que los guías espirituales siempre están velando por el bienestar de todos, de los que partieron y de los que quedaron. Y es muy importante para ellos que podamos recuperar nuestras fuerzas morales, que nos volvamos a equilibrar emocionalmente, que encontremos fuerzas para continuar con nuestra existencia terrenal, y para aquellos que volvieron a la patria espiritual, que puedan continuar allí con su evolución espiritual hasta que llegue el momento en que ambas almas se reúnan en el plano espiritual. Y la doctora Ross dice que abundan los charlatanes deseosos de encontrar a alguien a quien explicarle cómo comunicarse con su hijo fallecido. Por la noche pide en tus oraciones o en tus pensamientos una señal de tu hijo, y si realmente la necesitas, te será concedida. Qué sabias palabras la de la doctora Ross. Allí nos damos cuenta que no es necesario estar dependiendo de estos charlatanes, de estas cuestiones esotéricas que tanto lucran con el dolor de tantas familias. Es importante no caer presas de esa gente inescrupulosa. Es importante ir a lugares serios, ¿sí? El centro espírita, por ejemplo, nos va a dar la garantía de que en ningún momento ustedes van a tener que pagar nada, no se abona absolutamente nada, todo es gratuito. Y sobre todas las cosas, no hacemos futurología, no hacemos predicciones, no hacemos comunicaciones de espíritus, como bien aprendimos en el día de hoy, que no quieren comunicarse, o tal vez no es el momento de la comunicación.
Entonces no estamos prometiendo que si vos venís a nuestro centro espírita te vas a comunicar con tu ser querido. Eso sería terrible, terrible, porque no es lo que justamente es la práctica de la doctrina espírita, ni es su filosofía. Nosotros lo que justamente vamos a alcanzar y vamos a proporcionar es compartir el conocimiento de la espiritualidad. Esto es muy importante. Y al conocer la espiritualidad nos estamos reencontrando con nosotros mismos. Y en ese reencuentro muchas veces viene de la mano el reencuentro con ese ser querido que partió. Entonces, tenemos que ser muy cautos. Tenemos que utilizar nuestra razón y pasar todo por ese tamiz de la razón. No tenemos que caer presas de estas personas que no van a contemplar nada de nosotros, no nos tienen contemplación. Entonces, a no poner la cabeza en la boca del lobo. Y vamos aquí a abordar estas últimas reflexiones, que son hermosas. Y nos dice la doctora Ross: también verás que al principio cada mariposa, cada nube, cada rayo de sol te parecerá una señal de tu hijo. Acéptalo sin ser demasiado autocrítico. Te servirá para que vuelvas a fijarte en la belleza que sigue habiendo a tu alrededor y que siempre nos rodeará, aunque mueran todos nuestros hijos. Esta forma parte natural del proceso de curación. O sea, que una vez que ese ser querido parte, nosotros comenzamos a transitar ese proceso de curación. Es importante respetar nuestros tiempos, nuestros sentimientos, nuestras percepciones, aprender a amarnos a nosotros mismos, para que de esa forma podamos transitar todo con mucha dulzura, con mucho amor, con poca autocrítica o autorreproches. Lo importante es saber que ese reencuentro se va a producir inevitablemente, que nos vamos a reencontrar en un sueño, en una comunicación mediúmnica, cuando los que quedaron en el mundo material regresen a la patria espiritual. Tenemos la certeza de que ese reencuentro se produce, porque los lazos de amor verdadero jamás se rompen. Qué lindo, qué importante que es hablar de estos temas que nos nutren y nos enriquecen el conocimiento, pero sobre todas las cosas, nuestra alma. Vamos a invitarlos a leer estos libros que fueron los libros de consulta, donde preparamos justamente toda esta charla del día de hoy y las que venimos preparando en el eje temático: el libro de los espíritus, el libro de los médiums, el Evangelio según el espiritismo y el cielo y el infierno. También tenemos el libro de plenitud de Divaldo Pereira Franco, psicografiado por Divaldo y por el espíritu de la mentora Joana de Angelis, y el libro de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, Los niños y la muerte. Fíjense cómo los libros son nuestros amigos, siempre van a estar allí dándonos conocimiento, compañía y sobre todas las cosas permitiéndonos ser cada día un poco más enriquecidos en el conocimiento, ¿no? Así que en este clima de muchos recuerdos, ¿sí? Hay que recordar a los seres queridos que partieron con amor, que sean los recuerdos los que nos nutran, que nos permitan dar estos pasos hacia adelante, porque sabemos que son momentáneas. Es momentáneo esta separación. Es un hasta luego y no un adiós definitivo. Así que por más que puede llegar a caer una lágrima, es natural que eso suceda. Tenemos que recordarlos con mucho amor, mucho pero mucho amor.
Así que vamos a invitarlos a todos a hacer una oración a ese ser querido. Vamos a elevar nuestro pensamiento, vamos a conectarnos con la espiritualidad superior, vamos a pedirle a nuestro espíritu guía, ese espíritu protector, que nos tome de la mano y que nos ayude a elevarnos cada vez más alto, para poder reencontrarnos con esos hermanos espirituales, esas hermanas que ya se encuentran allí en el mundo espiritual, y que Dios, nuestro Padre, nos bendiga y nos ilumine en nuestro camino, en esa senda espiritual, donde aprendemos, transitamos experiencias, ya sea en el campo terrenal como en el campo espiritual. Y en esos momentos de encuentros y de desencuentros se afianzan los lazos del amor. Señor bendito, Padre amado, gracias por tantas posibilidades que nos has dado a cada uno de nosotros. Gracias por estas manos, por estos pies que me ayudan a seguir progresando, a seguir esforzándome, a poder dejar atrás ese hombre imperfecto, ese hombre que quiere ser cada día mejor. Señor, bendícenos a todos, bendice este mundo que aún cree y está en su convencimiento de que la violencia es el camino para lograr el poder. Cuántos errores se han cometido en nombre de la justicia, en nombre de ese poder que todos quieren tener y que no es de nadie, porque el poder más sublime de todos es el amor, ese amor universal que nos libera y que nos permite ser verdaderos hermanos. Señor, bendice a cada tierra de este planeta que está sufriendo, que está padeciendo los azotes de esa pandemia terrible que está haciendo estragos en todas las latitudes de este planeta. Danos un momento de pausa para que podamos retomar fuerzas y que recibamos los efluvios y esos pétalos que caen en cada uno de nosotros. Pétalos de luz, de mucha luz, y que se depositan en nuestro corazón y nos perfuman con bondad, con indulgencia, y sobre todas las cosas nos hacen vibrar en una sintonía de plenitud. Gracias, Dios, por todo tu amor, por todo el bien que nos das cada día, porque ese bien está dado en las oportunidades cada vez que abrimos nuestros ojos en este mundo tierra. Que podamos vivir en paz, unidos los unos con los otros. Que así sea. Que así sea. Bueno, en este clima de armonía y de amor, vamos a invitarlos a compartir, a leer, estudiar las obras fundamentales de la doctrina espírita. El libro de los espíritus, el libro de los médiums, el Evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno y la Génesis, todos organizados por el maestro Allan Kardec, estos libros que traen tanta luz y esclarecimiento, consuelo, respuestas para nuestras almas.
Vamos ahora a compartir esta frase de Allan Kardec. El amor resume toda la doctrina de Jesús, porque es el sentimiento por excelencia, y los sentimientos son los instintos elevados a la altura del progreso realizado. El hombre en su origen solo tiene instintos, más avanzado y corrompido solo tiene sensaciones, más instruido y purificado tiene sentimientos, y el punto primoroso del sentimiento es el amor. Vamos a invitarlos a suscribirse a nuestro canal para darnos su apoyo y si les gustó este video, a darle un me gusta. De esta manera, estos videos que estamos subiendo en el canal van a poder llegar a muchas más personas para que todos puedan conocer y puedan sentir ese consuelo que nos trae la doctrina espírita y en su filosofía y en su conocimiento. Vamos a invitarlos a aprovechar justamente invitarlos al día jueves a las 19 horas de Argentina a Jesús en el Hogar, la práctica del Evangelio en el hogar. Una práctica que nos tiene que hacer mucho, pero mucho bien. En estos momentos donde tenemos que reorganizarnos, absorber esas energías, esos fluidos tan, pero tan benefactores de lo alto, de Dios, de los espíritus superiores, haciendo la práctica del Evangelio en el hogar una vez a la semana, nos va a traer mucho, pero mucho bienestar. Así que Giselle, estás invitada. Así es, nos vemos entonces en una próxima emisión el jueves. Muchas bendiciones para todos y gracias a Dios y a Jesús. Que tengan una excelente semana, mucha paz para todos. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto.